voluntad de convivir con nosotros en esta charla para explicar abierta y ampliamente el tema de la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional, y estamos a sus órdenes. Más bien, ustedes si tienen preguntas, adelante. Adelante, Margarita. Sí, gracias. Sí, nos hace el favor para que los diputados te ubiquen, diputadas. Margarita, digo, todos te conocemos, pero algunos no. Margarita es una excelente comunicadora. Adelante. Muchas gracias. Que le caigo bien. A mí me gustaría que quiera contestar. Primero, la democracia es según quién, porque vemos que dependiendo quién gobierne tiene su concepto de democracia y dicen que esta recae en el pueblo, pero cuando uno va a votar, pues no nos preguntan, nomás nos ponen las figuras ahí y uno tiene que votar a ciegas. Y la segunda, finalmente, por cuestiones técnicas así prácticas, ¿cuántas personas van a ser votadas el día de la elección y cuánto tiempo le llevaría a cada ciudadano elegir entre 490 o 500 los postulados que están ahí? Gracias. A ver, Juvenal, por favor. Juvenal, el tema de los números, y acá Julio, el tema de la democracia. El universo electivo son casi 10.000 personas, poquito más de 10.000 personas. Pero lo que se plantea en la reforma derivado de las reuniones de puntos constitucionales es que en 2025 se elija la mitad, en 2027 la mitad restante. Y señalaba yo que cada entidad federativa es un circuito judicial con un número determinado de órganos jurisdiccionales y que ahí se va a elegir la mitad. Cuando uno ve o escucha, es que ¿cómo vamos a elegir la mitad? Bueno, dentro del propio Consejo de la Judicatura Federal y haciéndose eco de sus publicaciones, ellos determinan cómo al interior de cada circuito se da la división interna por distritos judiciales que tienen una zona específica de competencia territorial. Ah, sí, pero más prácticos. ¿Cuántos y cuántos se van a elegir? El próximo año 5.600 aproximadamente, en todo el país. ¿Y los tiempos? A partir de que el Senado saque la convocatoria. No. Los tiempos que voy a elegir, ¿a cuántas vienen en las 25 boletas? ¿Vas a elegir? ¿Podría preguntar en dónde vive? ¿Yo? Sí. En Nezahualcóyotl, En Nezahualcóyotl, Estado de México. Le tocaría votar a nivel nacional por ministros de la Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral. Eso va a ser nacional también por mitad. En la particularidad de donde usted tiene su domicilio. ¿Cuánto le toca elegir? A ella. ¿O un promedio de cuántos? ¿Cuántas veces tienes que cruzar la boleta en lo federal? En el Estado de México en total se van a elegir en el segundo circuito 115 titulares de órganos jurisdiccionales. Multiplicado por los 6, que es el máximo de postulaciones por cada poder, 12 y 2 y 2, son 690. Pero esos son los candidatos. Sí, la mitad son 345 candidatos. Y elegiría 115, 62, 63 titulares. Porque sería la mitad de lo que corresponde en el trazado del Consejo de la Judicatura de Naucalpan hacia el oriente. ¿Cuántas boletas? A ver, la compañera, entiendo que lo que quiere saber, lo que nos puede explicar, por ejemplo, va a haber una boleta para ministros de la Suprema Corte. Sí. A ver, ella lo que quiere saber. La modalidad electiva. ¿Cuántas boletas? Sí. Una para la Suprema Corte, una para magistrados de distrito, otra para cuántos jueces de distrito, es lo que quiere saber. Una para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra para Tribunal de Disciplina Judicial, 2 para Sala Regional y Sala Superior del Tribunal, que son a nivel nacional. Y luego la boleta en la cual estarían la mitad de los nombres, 335 para los otros cargos de los órganos jurisdiccionales del Estado. Daría más o menos como para 4 boletas, poniendo exclusivamente los nombres, 4 o 5 máximo por ese número. Obviamente en Colima, pues en una boleta sale el total, sin ningún problema. Pero Estado de México, que es el segundo circuito que mayor número de órganos tiene, me atrevo a decirlo así, sin conocer el Senado de la República cómo va a definir el criterio, pero yo seguiría el mismo acuerdo del Consejo de la Judicatura. A ver, profe, mira, pero ella va a votar nada más en su circuito. Exacto. Su circuito
¿cuántas boletas va a tener? Nada más en su circuito. En una boleta, ¿cuántos van a venir? O sea, van a hacer una boleta para... No sabrían la boleta porque no ve el tamaño de la letra en la cual se van a poner los nombres. Suprema Corte. Luego tendrá que ser otra boleta para los magistrados de tribunales, ministros que digan los magistrados del tribunal colegiado. ¿Y cuántos para juez de distrito? ¿Cuántas boletas va a tener ella en su circuito? En ese escenario planteado serían alrededor de 7 u 8. Y aparte voy a tener que poner si el hijo del del presidente, bueno, del poder ejecutivo, y si es el del judicial, o si es No, el... no, es una lista única. Es una lista boleta única. Para magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero quienes los proponen también venía ahí, o ¿no? ministro. Los van a proponer todos, usted va a elegir uno. Exactamente. Nada más uno de todos los propuestos. Va a elegir una persona. Ajá. Y después va a elegir para tribunales, para tribunal de circuito, va a elegir los magistrados, otra boleta. Y después va a elegir los jueces de distrito. 8 boletas va a tener. Y va a elegir los que van a ser integrantes también del Tribunal de Justicia y del órgano administrativo. O sea, va a tener usted 10 boletas. No más. Sí, bueno, nada más. Para el tema de democracia, el abogado Julio César. Nada más para abonarle un poquito al tema de la votación. Por ejemplo, tuvimos elecciones concurrentes, ¿no? Nos tocaron diversas boletas. Va a ser más o menos la misma mecánica, ¿no? En una boleta nos entregaron para la Presidencia de la República, otra boleta para el Senado, otra boleta para diputados federales, otra para diputados locales, otra para presidentes municipales y para gobernador, etcétera, etcétera. Entonces es más o menos la misma mecánica, ¿no? Va a tener ahí un menú, por así decirlo, y nosotros vamos a definir por quién vamos a votar. Entonces yo creo que esto de la elección concurrente ya dejó un precedente para cualquier elección que venga. Están hablando de un ejemplo del estado que tiene mayor número de juzgados de distrito, pero como Estado de México y Ciudad de México no hay otro estado de la República que tenga esa gran distribución de tribunales, ¿no? En algunas entidades federativas obviamente va a ser menor la boleta, nada más en las que son concurrentes las federales van a ser en 2 periodos. Primero va a ser el Poder Judicial de la Federación y luego va a ser el tema de los estados de la República. Entonces no es así tan... Yo creo que esta pregunta nos da la posibilidad de hacer un ejemplo para que, como bien lo dice, un ejemplo, esta es una boleta para ministros de la Corte y se va a votar así, ¿no? Obviamente estamos hablando de una reforma constitucional. En las reformas constitucionales, por regla general, no se especifica cuántas boletas, cuánto esto, sino, como bien lo dice el licenciado Juvenal, en la convocatoria va a determinar métodos, lineamientos, formas, etcétera, etcétera. Entonces hay que esperar todavía cómo viene el proceso para que ya se materialice. Por lo que respecta a la democracia, ese es un concepto que tenemos que replantearnos como sociedad. Porque si decimos la democracia es de para quien gobierna o como gobierna, pues entonces tendríamos un riesgo. Porque legitimaríamos el día de mañana que llegue alguien y diga no votan las mujeres. Y es democracia. Claro que no. La sociedad va acuñando su concepción de democracia. Y les pongo un ejemplo. Antes los pueblos indígenas se nombraban por asambleas comunitarias y hubo un tiempo que eso no era democracia. Tenían que entrar al sistema de partidos políticos para ser democráticos. Pero ¿qué proceso más democrático que las asambleas comunitarias donde se cumplen con un sistema de servicios? Y hoy lo estamos asumiendo todos como que ya es parte de un proceso democrático, y yo creo que la democracia no puede ir para atrás. Si el parámetro mínimo, hoy tenemos una democracia representativa para el nombramiento únicamente de uno de los 3 poderes es a través del Senado o los senadores y el presidente de la República, yo creo que el hecho de que participe el pueblo generaría mayor certeza de legitimidad para esos jueces, magistrados, que tenemos que decirlo claro, vamos a ver cuántos son familiares. Nosotros como abogados litigantes no decimos que es el poder familiar de la federación, porque son familias completas las que están en las nóminas, y obviamente hay opacidad. Las convocatorias se abren nada más para los que trabajan en el Poder Judicial, no son abiertas para las universidades, los abogados litigantes, y además si somos abogados que llevamos asuntos como son casos de electricistas,
listas de pueblos indígenas, de ejidos, de sindicatos, de periodistas, pues somos los que vamos a estar vetados de todas las listas si el sistema sigue así, ¿no? Vamos a hacerlos incómodos, porque si nos atreveríamos a sacar sentencias a favor de la sociedad, de los periodistas, de los pueblos indígenas, de los adultos mayores, etcétera, etcétera, y obviamente en este modelo del Poder Judicial pues no se puede. Solo hagan un análisis de cuántas sentencias han sacado a favor de los sindicatos, a favor de las minorías, y van a ver cómo es reducido. Y hagan un análisis de las sentencias que han sacado a favor de los empresarios, de algunas fuerzas económicas, y se van a dar cuenta cómo está resolviendo la Corte. Entonces sí es importante hacer un análisis claro de si queremos este modelo de democracia representativa, o el pueblo tiene legítimo derecho, en términos del 39 constitucional, de participar en el nombramiento del Poder Judicial o de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. ¿Alguna otra pregunta? Coordinador, en razón de la respuesta que le dieron a Margarita Nicolás, que se ve que es muy complejo el que una persona tenga 7, 8, 10 papeletas para escoger a los próximos representantes del Poder Judicial, ¿ustedes no están considerando, por la importancia que le ven en este tema, el que inicien una campaña informativa precisamente para orientar al pueblo y que pueda votar bien? Esa es una. La otra, ¿qué gastos va a tener para el pueblo la selección de todos estos aspirantes? ¿Sí? Y la tercera, el día de mañana se va a abordar este asunto, lo van a discutir en el Pleno. ¿Están preparados por en un momento dado cuál va a ser el plan B en caso de que haya protestas precisamente de trabajadores, de estudiantes, de magistrados, el que puedan ustedes ahora sí que debatirlo en el Pleno? Gracias. Bueno, estamos preparados para discutir y para lo que se requiera y avanzar en el propósito de la reforma. Y cuando se dé ya la reforma, entraremos en el tema de la formación, la capacitación, la orientación, la difusión, pues para que la gente sepa qué es lo que va a elegir. También no tenemos dificultad. Y en el tema del presupuesto tampoco, porque estamos considerando en la propia reforma que el recurso que está en los fideicomisos no será al fondo de la pensión del bienestar, sino que con esos recursos vamos a ejecutar la reforma, la instalación y pues lo que implica en términos financieros la reforma. Estamos hablando de cerca de 23.000 millones que están en los fideicomisos. Compañera, adelante, por favor. Sí, Patricia Ramírez de Oraciones. Nada más una duda. En la propuesta original desaparecían las salas regionales, si no me equivoco, del Tribunal Electoral. ¿En qué momento se modificó eso? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el procedimiento? Está a punto de irse este año uno de los magistrados. Además, ellos están propuestos para 2027. ¿Cómo se seguiría el procedimiento, el ordinario, para elegir a esos vacantes que van a quedar? El tema de la elección, en el otro que tú planteas, en ningún momento se planteó en la reforma desaparecer las salas regionales. O sea, eso nunca ha estado en la iniciativa, ni en la que me envió el presidente, ni en la que está ahora en el dictamen. Es que los mencionaba solo como salas, sin precisar si se refería a la sala superior o a las salas regionales. Ya en el dictamen sí se precisa que es tanto la sala superior como cada una de las 5 salas regionales. Sí. Bueno, si hubiera alguna pregunta más, a ver, adelante, por favor, ¿qué medio? Y luego ya... Me había apuntado una hojita, pero creo que ya me había hecho, pues la No llegó a la mesa. No llegó aquí, hombre. A ver, pásenle el micrófono, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, Víctor Barrera del Plural MX. Cuando se inició esta propuesta de reforma se hablaba que iba a haber beneficios para la ciudadanía, para el pueblo, pero se ha confundido tanto en cuáles son los verdaderos beneficios. Dicen que si se vota por la ciudadanía se evita la corrupción, entonces no habría corrupción en cualquier voto popular, cualquier elegido por voto popular, y vemos que existe la corrupción. Y además se dice que era para limpiar la forma de hacer justicia, pero falta también la procuración. La fiscalía es solo la otra parte, y si está mal la fiscalía, la procuración pues llega a ser mal. ¿Esto se va a discutir o simplemente se va a pasar de largo
y que me expliquen exactamente los verdaderos beneficios para la ciudadanía, más allá de evitar la corrupción. Bueno, es que el tema es central en un asunto que traemos discutiendo desde que somos patria, desde que somos nación, el tema de la justicia. Y ustedes recordarán que este poder judicial deriva de la reforma de Cedillo, donde la Suprema Corte eran 21 y se redujeron a 11. Y se lo llevaba a cabo en un mes, desde que presentó la iniciativa hasta que se publicó, y nos quedamos sin corte y no pasó absolutamente nada. Luego, entonces esta Suprema Corte fue, nosotros decimos con toda la franqueza, un acuerdo entre fuerzas políticas, el PRI y el PAN, y es un poder judicial netamente neoliberal, y por eso nosotros decimos con claridad que está lleno de corrupción y lo vamos a enderezar. Y también tiene el problema de la legitimidad. Y en la pregunta que nos hacía la compañera, para terminar de contestarle, ustedes leen un transitorio que dice especialmente que si los ministros renuncian antes de que se lance la convocatoria por el Senado, entonces se irán con sus haberes que tienen derecho y no se les quitará. Si se van a la elección y pierden, no tendrán haberes, y si se quedan tampoco tendrán haberes, porque eso va a cambiar. Ustedes recuerden que ahorita hay un ministro que trabajó 7 meses y lleva 30 años recibiendo una pensión vitalicia. Bueno, ese es ¿cómo se llama? Diego Valadez, ¿no? O sea, no se vale eso. Y eso es lo que hay que quitar. Y bueno, los beneficios son muchos, empezando por el tema de la legitimidad y el tema de la democracia. Adelante, allá el compañero. Por favor. De este lado, Carlos Guzmán de Ama Noticias Veracruz. Pues de inicio, pues comenzar con lo mismo que acaba de mencionar. Se contempla de que, como dijo en la mañana el presidente López Obrador, se le pudiera quitar esta pensión vitalicia a este exministro que está en la UNAM. Dos, si nos puede precisar muy concreto, le decía a Margarita, nuestra compañera que está allá en la esquina, el promedio, la primera que preguntó, le decía en promedio, le decía en el Estado de México, pues es de las entidades que tienen más para poder elegir. Si nos pudiera hacer un resumen muy pequeño de, en promedio, cuántas boletas serían, mínimo, máximo, el promedio de las que se pudieran ocupar para el caso de la elección de marzo. Y tercera, si nos puede dar un poco de los jueces sin rostro, cómo quedó la propuesta que hizo el presidente en la mañanera de que se incluyera, finalmente sí se incluyó, pero si nos puede mencionar cómo va a operar este mecanismo, si va a operar como diría el senador, bueno, hoy el coordinador Monreal, que en el Senado junto con Arturo Saldívar tienen una iniciativa al respecto de jueces sin rostro, se quedó ahí en el Senado, en la cual operaría únicamente en estados que tengan el problema de la delincuencia organizada, o se va a contemplar para todo el país. Muchas gracias. Adelante, licenciado Juan. Este tema tiene que ver con la existencia de los centros penales federales, que es donde se están llevando a cabo los procesos de delincuencia organizada, que evidentemente son los de más alto impacto. Aquí vamos a tener, y ofrezco una disculpa porque se me valió en la primera exposición, en Zacatecas hay un número determinado, si no recuerdo mal son 5, que tienen competencia territorial de todo lo que es delincuencia organizada, ocurra donde ocurra del país, los llevan allá. Y la idea es que quienes van a formar parte de estos órganos jurisdiccionales, la secrecía de su nombre, de su perfil profesional, de sus datos familiares, de domicilio, esté salvaguardada escrupulosamente para que no haya filtraciones a la delincuencia organizada y puedan ser objeto de presiones. Este esquema empieza a operar, como bien lo saben, primero en Italia y en Colombia en 1990 a 2000 también se puso. En México se iba a hacer en la reforma constitucional penal de 97-2000, no se logró avanzar en ello y se retoma de nuevo la idea de que para casos muy específicos, por la relevancia del tipo penal de que se trata de delincuencia organizada, hay el máximo de protección para quienes van a formar parte del órgano jurisdiccional. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Adelante. Saber qué postura tiene el Partido del Trabajo en cuanto a si es legal o no los 2 procesos de suspensión que se ingresaron.
Bueno, lo dijimos ayer en tribuna, pero a ver, licenciado Julio, ayúdame para que se escuche la parte técnica, jurídica. La parte política la explicamos ayer, pero ahorita la vuelvo a repetir. Sí, bien. Precisamente por eso hace rato hacía alusión a que misteriosamente cuando los grupos sindicales, los pueblos indígenas se van a los amparos contra reformas y adiciones a la Constitución, la Corte siempre ha dicho, tu amparo ni siquiera lo voy a estudiar porque no procede. Hoy se presenta una demanda de amparo y misteriosamente no paralizan el proceso como tal en las cámaras, pero sí que se envíe a las entidades federativas. Pero es parte del proceso de la reforma y adición a la Constitución y también no procede el juicio de amparo. Pero si tú impugnas jurídicamente esa suspensión, ¿ustedes qué creen que va a decir un colegiado? ¿La va a revocar o la va a confirmar? Si saben que hoy están en ese riesgo de la reforma al Poder Judicial, pues la van a confirmar. Y si tú la recurrieras y se va al pleno de la Corte, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con ellos? Están haciendo un uso faccioso del derecho. Con el afán de querer paralizar una reforma constitucional que dijimos que, por regla general, ellos fueron creados son parte de la Constitución, ellos no pueden paralizar la Constitución. No está dentro de sus facultades. Sin en cambio están buscando cómo conceptualizar o cómo jugar con un concepto para paralizar una reforma. Técnicamente esas resoluciones son nulas. Incluso ya empezaron a circular por ahí una jurisprudencia donde dice que a un juez por una decisión judicial tampoco se le debe hacer el juicio político. Entonces esto nos está generando una complejidad porque también los abogados que hemos litigado asuntos consideramos importantes del país, donde hemos impugnado las reformas constitucionales, pues hoy no entendemos por qué hoy sí paralizan todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, y cuando venían casi 2 millones de maestros que les aplicaron la reforma educativa, pues dijeron que era constitucional porque está en la Constitución. Entonces no podemos entender qué es lo que está pasando ahorita en el Poder Judicial, porque es algo, por así decirlo, paradigmático. Defensa legal no puede haber contra esa suspensión, pero meterse al juego de impugnar es seguir legitimando la ilegalidad que está llevando a cabo y el uso faccioso, y se están extralimitando de sus funciones. Hace rato platicaba con los diputados y les dije, ustedes tienen una facultad que viene de un proceso histórico que se llama la interpretación auténtica. Antes las cámaras hacían el control constitucional, ellos determinaban si la norma que emitieron podían revisarla si era constitucional o no, podían interpretarla. Pero cuando se crea el Poder Judicial, pues esa facultad se le va al Poder Judicial o se le transfiere, pero en la Constitución se la dejaron todavía a las cámaras para que lleven a cabo esa interpretación. ¿Y qué es lo que hace la Corte? Si han visto sus sesiones, cuando tú pides la interpretación de una norma o de una reforma, ellos dicen lo que el legislador quiso decir. Pero ¿qué pasa si hoy hacen uso verdadero y se dice que es una interpretación auténtica y el legislador dice lo que yo quiero decir, para que no alguien diga lo que yo quise decir? Y entonces nos meteríamos en un juego de esos supuestos pesos y contrapesos que debieran existir, pero que hoy la Suprema Corte, al querer paralizar todos los actos, pues está erigiendo en un poder único que puede paralizar absolutamente todo, y entonces está paralizando incluso la posibilidad de que el día de mañana haya otra reforma a la Constitución y digan que ahora ya no proceden las reformas a la Constitución y nos quedaríamos sin una base en la economía del país y en materia de derechos humanos. Entonces es un riesgo también que el Poder Judicial técnicamente haya hecho eso, pero es inconstitucional lo que hicieron y obviamente están violentando la Constitución. Bueno, ahí está la parte técnica, la parte política es muy clarita. Para nosotros no les vamos a hacer caso a sus jueces, al contrario, vamos a ir sobre juicio político, vamos a ir sobre queja al Consejo de la Judicatura y si se requiere vamos a ir penalmente contra esos jueces. Esa es la postura y vamos adelante en la reforma. Les agradezco mucho, estamos muy agradecidos y vamos a seguir platicando con ustedes cuantas veces nos necesiten, cuantas veces quieran, y aquí estará permanente el tema de que vengan a desayunar. Y a comer. Solo quiero hacer una exposición, si me permiten. A ver. Soy Moisés Sánchez Limón,
reportero de Entre Semana. Lo ha dicho Reginaldo, el tema van a ir de fondo, ya no hay, aquí no hay vuelta de hoja, pues incluso llegar a la demanda penal contra la jueza en este caso, pero al margen de esto creo que hay otra, ¿cómo se llama? Otro juez pues que detuvo que revocó estas dos suspensiones provisionales. Creo que ahí está ya solucionado el punto nodal de esto. Pero al margen de esta cuestión, creo que se da pauta, no para un hecho consumado, porque la reforma no es un hecho consumado, sino una atención, así quisiera entenderla como un ciudadano común, para que se revise a fondo todo este procedimiento que ustedes en la exposición que han hecho, pues aparece complejo, pues a un ciudadano común, pues el hecho de que le toquen determinada cantidad de boletas, pues lo van a meter en una problemática ahí, cuya consecuencia no va a ser precisamente la de atender el combate a la corrupción que se requiere en el Poder Judicial, indudablemente, que se requiere una reforma, indudablemente, pero creo que la complicación del legislativo aquí va a llevar a un problema mucho mayor que se tiene. Mi planteamiento sería, acompañado de una pregunta, si ustedes que tienen esa capacidad como parte de la mayoría oficial en el Congreso, de someter a una revisión, de no negarse a someter a una revisión esto, como le han planteado diversos organismos y los propios estudiantes de Derecho. La democracia es la democracia a secas y punto. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, vamos a hacer muchas reflexiones en cuanto aprobemos la reforma en ley secundaria. Y vamos a seguir dialogando con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, yo tengo una pregunta, por favor. Sí. Buenos días, diputados. Alfredo Flores, News México. Cuando ustedes hacen estos, por ejemplo, este par de jueces hacen la suspensión y todo esto, o las expresiones de la Suprema Corte o de los empleados, pues es una expresión válida. A lo mejor yo no sé si jurídicamente sea válido que ellos hayan, esos dos jueces hayan pedido la suspensión o el amparo. Pero cuando todos ustedes expresan de que vamos a juicio político y todo, pues no es terrorismo lo que plantean, porque si alguien expresa, un ciudadano X, sabe que no estoy de acuerdo, no me cae bien el PT, no me cae bien el Moreno, algo, ese tipo de amenazas, a veces estamos cayendo en la venezuelización de que cualquier opinión contraria a ustedes, pues se corre el peligro de que estén esas amenazas, o sea, no hay libertad de expresión entonces. A ver, miren, nosotros respetamos el pensamiento, el criterio, la postura política, la postura ideológica de todos, pero ellos tienen una responsabilidad porque son jueces y están violando la Constitución, están cometiendo un delito, por eso decimos lo que decimos y por eso vamos contra ellos. Pero está en la ley, artículos... No, ellos no tienen facultad para parar el trabajo de la ni competencia ni facultad, ni constitucional ni legal. Ya se explicó aquí ampliamente. Y nosotros respetamos pues al PAN y al PRI y a Slim y a Salinas Pliego y lo que digan. Muy respetable, no coincidimos. Pero pues son sus posturas. Pero nosotros, el tema de los jueces, ellos tienen una responsabilidad porque tienen un nombramiento y tienen prohibido hacer lo que no dice la ley. Por eso decimos con claridad, sí vamos a juicio político, sí les vamos a poner una queja en el Consejo de la Judicatura y sí se requiere penalmente también. Bueno, les agradecemos mucho a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que estuvieron. Sí, les vamos a compartir el documento juvenal para incluso, como lo tienes por estado y todo, para que también hagan ustedes sus cálculos, su análisis, su reflexión y cualquier cosa que requieran de nosotros,
abiertamente díganoslas y nosotros se los compartimos. Dictamen, análisis, reflexión, todo lo que nosotros trabajamos para el debate. Incluso estamos convocados y vamos a seguir en la previa para prepararnos para el debate de mañana. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Toda esta consecuencia la van a regular en la secundaria. Sí, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Agradecidos.